En esta sesión vamos a ver el signo lingüístico. Antes de comenzar, sería pertinente definir qué es un signo. Un signo es un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto de sí mismo. La ciencia que se encarga del estudio de los signos es la semiótica o semiología. La semiología es la ciencia que estudia los signos en el seno de su vida social. Gracias a estos signos nosotros podemos interpretar a nuestro interlocutor. Sabemos si está nervioso, si está cansado, si está alegre, si está nostálgico, si está triste, si quiere hablar con nosotros o no lo desea, si le caemos bien, si les caemos gordos, etc. A partir de esta ciencia nosotros interpretamos el mundo, nos comunicamos entre nosotros. Por ejemplo, si vamos a un hotel y vemos en la puerta un letrero de no molestar, sabemos que detrás de esa puerta el huésped puede estar durmiendo, bañándose, platicando, hablando por teléfono, pero sabemos de antemano que no quiere ser molestado. De esto se ocupa la semiología o semiótica. Cabe destacar que estas ciencias, a veces estos términos se ocupan como sinónimos y hay autores que hacen sutiles diferencias entre semiótica y semiología. En este caso yo los tomo como sinónimos, porque Saussure los toma así. Ahorita van a conocer quién es Saussure. Los signos están en el mundo para ser codificados, ya sea eventuales, naturales, estables o culturales. Según el semiólogo Morris, la semiótica, como teoría general de los signos, comprende 3 disciplinas. A. La sintaxis, que se interesa por las combinaciones de los signos. Cuando vamos a formar una oración, elegimos cada componente pensando en transmitir un buen mensaje. Elegimos un sujeto, un verbo, un predicado, para que sea efectivo nuestro mensaje. La semántica, que estudia la relación entre los signos y sus significados. ¿Cómo decirlo? Cada palabra que utilizamos, dependiendo del contexto, adquiere diferentes semas o diferentes significados. Las palabras vacías por naturaleza son las groserías. Por ejemplo, pinche. Pinche lo ocupamos para miles de cosas. O madre. También. O sea, está madre, madre mía. Valer madre. ¿Qué otro? No sé. Muchas más. Ustedes se deben saber muchos usos más. Y es a partir del contexto que se va resignificando esa palabra. Y por último, la C, la pragmática, que se ocupa de las relaciones entre los signos lingüísticos y quienes los usan. Si por ejemplo viene alguien y me insulta, le responderé con el mismo insulto y estaré enojada por la actitud que tuvo conmigo. Pero si es un amigo que viene y me insulta, lo más probable es que quiera arreglar lo que sucede, o sea, quiero averiguar por qué estás molesto. Peirce, el semantista, clasifica los signos en indicios. Estos no mantienen ninguna similitud formal con el objeto al que identifican. Su comunicación no es intencional. Si por ejemplo vemos en un cerro humo, sabemos que hay fuego, que algo se está incendiando. Esto lo aprendemos con el pasar de la vida. No es algo que digamos, mira, nos den clase, ¿no? Mira, humo es igual a fuego, cielo nublado es igual a lluvia. O sea, no, lo vamos aprendiendo conforme
conforme usamos el lenguaje, conforme vivimos. Si por ejemplo estamos enfermos y tenemos fiebre, nos palpamos la cara y sentimos sudoración y calor. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos enfermos, que tenemos una infección. Esos serían los indicios. Y tenemos los iconos. Los iconos se identifican por la similitud natural con el objeto representado. Pueden ser dibujos, esquemas, diagramas. Un retrato. Un retrato se identifica con el objeto, esa es su finalidad. El plano de un edificio. Los arquitectos y los ingenieros civiles, antes de construir una casa o un edificio, hacen planos para llevarlos a la realidad. Entonces, los iconos se identifican por la similitud natural con el objeto representado. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con los símbolos. Los símbolos tienen una relación con el objeto que representan. Son convencionales y están elegidos arbitrariamente. Las señales de tránsito, la paloma de la paz, las cifras, los signos ortográficos son convenciones establecidas de forma arbitraria. Cuando nosotros llegamos al mundo ya estaban dadas esas reglas. Nosotros no inventamos nada. Bien, ahora les voy a pedir que imaginen que yo les doy una pieza de jabón, un jabón, y les digo que lo esculpan. De esculpir, sí, por si no pronuncié bien la palabra. Ustedes tendrían diferentes resultados, algo como esto. ¿Por qué arrojarían diferentes resultados? Porque son diferentes personas y sienten de forma distinta y se comunican de distinta forma. Entonces lo mismo sucede con la lengua. Cuando llegamos al mundo venimos en blanco. Nuestra mente está, por decirlo así, en blanco y se va adaptando a los sonidos que escucha, a la realidad que ve, empieza a asociar las palabras con las cosas y el bebé comienza a comunicarse, a tratar de emitir un mensaje, primero con balbuceos, después con palabras un poco armadas, luego logra ya formar una palabra y entonces se comunica con su mamá y con su papá, con sus tíos, con sus primos. Pero dependiendo del contexto en el que viva el bebé, va a desarrollar una lengua. Si el contexto en el que el bebé se desarrolla, en el ambiente hablan inglés, por supuesto el bebé va a hablar inglés. Si está en un ambiente bilingüe, trilingüe como es Bélgica, por ejemplo, el niño pues empezará a hablar 4 lenguas. ¿Por qué? Porque es necesario en ese contexto. Esto sucede con la lengua. Entonces imaginemos que este es el inglés, que este es el español y que este es el francés. Esto es solo para introducirlos en materia y no se pierdan. Bien, Ferdinand de Saussure en 1916 publica el curso de lingüística general. Él parte, por supuesto, de las teorías de Platón. Y pues no estaba muy de acuerdo ni con Platón ni con la Biblia, con la Torre de Babel. Entonces él dice que el signo lingüístico reúne un concepto y una imagen acústica. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, va a ser más fácil verlo en un diagrama. Tenemos la imagen acústica. Cuando se refiere Ferdinand de Saussure a imagen acústica,
cuando ustedes leen para sí mismos sin emitir ningún sonido. Ustedes van dotando a cada una de esas palabras un sonido específico en su mente. Van haciendo una lectura mental. Ese sonido no está afuera, está en sus cabezas dentro. A eso se le llama huella psíquica o imagen acústica o plano de la expresión. Esas palabras, a su vez, nos remiten, nos evocan un referente que está fuera de nosotros. Un árbol, un gato, un perro, una goma, una calabaza, un libro, una estrella de mar, un caballo, una niña. Ahorita que enlisté todos estos sustantivos, ustedes empezaron a imaginar cada uno de estos elementos, de estas palabras. Los caracterizaron. Esa es la facultad que tiene el signo lingüístico de evocar imágenes mentales, plano del contenido. En el plano de la expresión se sitúan fonemas, como este. Tenemos A, R, B, O y L. Tenemos otros más. Tenemos N, tenemos Y, tenemos R, tenemos P, tenemos D, tenemos T. Tenemos todos estos fonemas. Ahorita no los voy a hacer no los voy a transcribir formalmente, porque solo quiero que lo comprendan, pero esta transcripción sería incorrecta, ¿de acuerdo? Hay símbolos específicos para transcribir. Por ejemplo, la R se transcribe así. La R vibrante múltiple. Pero ahorita dejémoslo así. Entonces nosotros tenemos todo este listado de fonemas, pero vamos a elegir específicamente A, R, B, O y L para formar árbol. Y a partir de allí sí nos evoca una imagen mental. De acuerdo con Saussure, el signo lingüístico posee diferentes características. Una de ellas es la doble articulación. Otra es que es arbitrario, es lineal, es inmutable y a la vez es mutable y posee un carácter diferencial. Bien, la doble articulación. ¿Qué quiere decir eso con doble articulación? La primera, él dice que el signo lingüístico está compuesta por una doble articulación. La primera es que está compuesto por monemas, es decir, unidades mínimas con significado. Tenemos, por ejemplo, el sufijo itis. Itis. Ay, quedó horrible. A ver, va de nuevo bonito. Itis. Esto quiere decir inflamación. En el listado tenemos otras bases, por ejemplo, otros monemas, como gaster, que quiere decir estómago. Entonces, si unimos gaster e itis, tenemos gastritis, que quiere decir inflamación del estómago. Para nosotros saber cuando el médico nos dice, usted tiene amigdalitis, ¿qué quiere decir eso? Pues nos vamos al monema
que itis es inflamación, entonces decimos, amigdalitis es inflamación de las amígdalas. O tiene bronquitis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que está usted enfermo de los bronquios. Inflamación de los bronquios. Ajá. O tenemos cistitis. Cistitis quiere decir inflamación de la vejiga. Y tenemos dermatitis. Dermatitis, que quiere decir inflamación de la piel. Entonces, a partir de este monema, nosotros podemos saber qué significa inflamación. ¿Sí? Entonces, un monema son unidades mínimas con significado, que son los sufijos, los prefijos y ya está. ¿Sí? Sí, bueno, también el género, el número a veces, sí. Bien. Y en la segunda articulación tenemos los fonemas, las unidades mínimas sin significado. Les decía que el género y el número, sí. En primera, a ver, seguimos en primera, para que comprendan. Tenemos flor y el plural sería flores. Este ES nos da presencia de plural. O tenemos una para género gramatical. ¿Cuál será? Botella. No, esperen. Niño y, niña. Tenemos niña. Tenemos niñ y le agregamos la partícula A o la partícula O. Pero en este caso sí quiere decir femenino o masculino. Entonces aquí sí hablaríamos de monemas. ¿Por qué? Porque le dan un distinto significado si termina en A o si termina en O. En la segunda articulación encontramos los fonemas, las unidades mínimas sin significado. Les decía, tenemos rosa. Ese es un más. No tiene significado. O sea, no nos remite a nada. Y O, pues tampoco, al menos que sea la interjección, oh Dios mío, ¿no? O sea, allí sí tendría un significado. Tampoco tiene un significado. Y A tampoco tiene un significado, al menos que grite si alguien lo pellizcó. Entonces, a partir de esta serie de fonemas, se van uniendo y entonces van formando signos lingüísticos. Y a partir de estos monemas, entonces agregamos, por ejemplo, un monema y ya nos da otro significado. Rosas. Este sería el monema. Y nos da un significado de plural. A eso se refiere con la doble articulación del signo lingüístico. Continuemos. El signo lingüístico es arbitrario, es decir, existe un acuerdo tácito de los hablantes de una lengua para asignar a cada significado un significante. Por lo tanto, se dice que el significado es convencional. Nosotros, cuando llegamos a este mundo, ya estaban dadas los nombres de las palabras. No pusimos un pero de, ¿por qué se dice mesa? ¿Y por qué se dice pasto?
¿Y por qué no al pasto se le dice mesa y a la mesa pasto? O sea, no hacíamos ese tipo de preguntas. ¿A qué se refiere Saussure con arbitrario? Pues a que no se percibe un lazo natural entre el significante y el significado. Es inmotivado y únicamente responde a una convención social. Se dice en algunos lados que sí, que el signo lingüístico es motivado, porque existen las onomatopeyas. Y si en ese caso diríamos, sí, tienen razón, entonces los ruidos son los que crearon las palabras. Bien, a esto se le llama motivación externa. Tenemos, por ejemplo, acústicamente el kikiriki, el din-don, ¿no? Un timbre. Y otra sería la cinética, que nos trae movimiento. El zigzag, borbotón, temblor. Son palabras que nos remiten a ese movimiento. Y también se dice que las palabras tienen una motivación interna. Por ejemplo, a partir de diferentes uniones de palabras, como lo vimos con gastritis, se crea una nueva palabra. Tenemos palabras como sacapuntas, saltamontes, que esto lo vamos a ver más detenidamente en morfología. Bien, pero en sí, les repito, la arbitrariedad se debe a que no se percibe un lazo natural entre el significante y el significado. Es inmotivado y responde a una convención social. O sea que las palabras son inmotivadas y ya estaban así dadas cuando llegamos al mundo. Es lineal. ¿Esto qué quiere decir? A ver si pueden leer lo que dice allí. Bien, dice, imaginen que habláramos como escribiéramos. Así sería terrible. Aunque ahora es una moda en las redes sociales, sería interesante abordar este fenómeno como tema de tesis. Para emitir este mensaje yo hice una pausa entre cada palabra para poderlo emitir y poderlo transmitir. Cuando vemos este tipo de mensajes así super apelmazados, que ahora es muy común, nos damos esos pequeños espacios para leerlos. Porque ¿esto qué quiere decir de que es lineal? Bueno, que para transmitirlo necesita de un espacio, ya sea visual o verbal. Porque dos unidades no pueden encontrarse en la cadena hablada. La posición de cada una de ellas es funcionalmente distintiva. Para discernir o distinguir los sonidos tenemos que hablar despacio y emitir palabra por palabra sin comérnoslas. A eso se refiere con lineal, a dejar un espacio, un silencio, para que no se convierta en ruido. La música, por ejemplo, es la unión de notas musicales con silencio. Si todas las notas musicales se apelmazaran, escucharíamos ruido y no nos gustaría. Entonces son esos espacios, esas pausas, esos silencios entre cada emisión, entre cada palabra. Es lineal. El signo lingüístico es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Como lo decíamos anteriormente, es convencional.
Eso quiere decir que ninguno de sus hablantes modifica conscientemente los signos organizados en el sistema de comunicación. Esta es una de las razones por las que el diccionario existe, porque les da identidad, les da autoridad a los hablantes y aparece como un compendio de conservación y de fijeza. No es gratuito que el lema de la Real Academia Española sea limpia, fija y da esplendor. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico no se cambia, tenemos que aceptarlo tal y como es. Sin embargo, al mismo tiempo es mutable. ¿Esto qué quiere decir? Que el factor tiempo asegura la continuidad de la lengua. Los hablantes, con el paso de los años, pueden alterar el sistema, pueden perfeccionarlo. Las palabras pueden adquirir nuevos significados. Por ejemplo, bizarro antes significaba valiente, ahora tiene una connotación de extraño. Ojalá significaba si Alá quisiera, y ojalá, allí me falta un acento, es deseo de que suceda. También lo podemos ver a nivel forma. Ese ejemplo que les traigo viene del latín. La evolución completa sería algo así. Sería figum, luego sería figo, cae la M. Vean el proceso de evolución de la forma. Cae la M. Sigue figo, la U breve. Esta es una U breve. Se hace O. Y la F se aspira y hace higo. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en inglés higo se dice fig. Entonces también lo podemos ver a nivel forma como a nivel significado. La lengua al mismo tiempo es mutable. Y el carácter diferencial. Bien. Carácter diferencial. Sí, lo que importa en la palabra no es el sonido por sí mismo, sino las diferencias fónicas que permiten distinguir las palabras de todo lo demás. Si yo les digo, mi pato, escuchan, mi pato maulla, ustedes van a decir, ¿qué? Más bien mi gato, ¿no? Esa sutil diferencia entre G y P hace que cambien de significado y nos evoquen una realidad diferente. A eso se refiere con carácter diferencial. Ahora les pido por favor que pongan atención en el siguiente tema, que es sintagma y paradigma, para que les quede un poco más claro cómo se van concatenando los fonemas, las palabras, y dan un mensaje concreto. Cuando hablamos, seleccionamos del código los elementos que necesitamos para nuestras finalidades comunicativas y de acuerdo con las reglas los combinamos en una secuencia lineal para producir el mensaje deseado. Imaginemos que estamos en una fondita, en un restaurante Doña Conchita, dice. Y las opciones son sopa, fideo, arroz, consomé, guisado, enchiladas de pollo con mole, albóndigas, milanesa con papas, chicharrón en salsa verde, bebidas, agua de Jamaica, agua de horchata, refresco de manzana y refresco de toronja. De postre hay gelatina de fresa y helado de limón. Bien, cuando vemos este listado de palabras tenemos una serie de opciones para hacer una combinación específica. Elegimos una sopa, un guisado, una bebida y un postre. Por ejemplo, si elegimos
el fideo, luego elegimos una milanesa con papas fritas y luego un agua de Jamaica y un helado de limón, tenemos un sintagma. Las opciones son el paradigma. Todas estas opciones, son el paradigma. Y las combinaciones son el sintagma. Lo podemos ver a nivel fonológico cuando les decía elegimos A, elegimos R, elegimos B, O lo podemos ver también, por ejemplo, cuando estamos eligiendo ropa que ponernos. Si está soleado el día, vamos a elegir una playera, unos shorts, un sombrero y vamos a salir a la calle. Unos tenis, ¿no? Unos guaraches, no sé. Si hace frío elegimos una chamarra, un pantalón, unas botas. Esas serían las opciones. Las opciones son todo nuestro armario, todo lo que tenemos en nuestro armario. Y las combinaciones de acuerdo con el clima, con lo que sentimos, por los colores, no sé, sería el sintagma, lo que elegimos, la combinación concreta. Entonces tenemos en paradigma 1, Julio, paradigma 2, bueno, en paradigma 1 tenemos todos los sujetos, Julio, Pedro, María y él. En el paradigma 2 tenemos los verbos compra, come, quiere, tiene. Y en el paradigma 3 tenemos los complementos directos, que son pan, postre, carne y fruta. Y el sintagma sería la combinación. Entonces tenemos Julio compra pan, Pedro come postre, María quiere carne, él tiene fruta. Pero él compra pan también es válido y Pedro quiere carne también es válido y Pedro come postre también es válido. Pues es así. Pedro tiene fruta también es válido. María quiere pan también es válido. Y podemos hacer diferentes combinaciones, diferentes sintagmas. Entonces las opciones son nuestros paradigmas y las opciones son nuestros paradigmas y los sintagmas son las combinaciones. Bien, hasta aquí espero les haya quedado súper claro. Y muchas gracias por escucharme y poner mucha atención. Aquí están las fuentes de consulta por si les interesan. Y aquí es Pueblo y Educación. Ahí se me fue. Les agradezco. Gracias. Bye, bye, bye.